Si eres de los que alucinan con esta melodía, quédate conmigo. Y si además eres oboísta, hazlo hasta el final. Bienvenido a Aprende con Más Nada. Efectivamente, acabas de escuchar el famoso solo de corno inglés del segundo movimiento de la novena sinfonía de Antonín Dvořák. Dvořák. Ya. El compositor checo más importante del siglo XIX. La gran culpable de que esta sinfonía viera la luz fue Janet Farber, una mecenas norteamericana que fundó el Conservatorio Nacional en Nueva York y contrató a Dvořák como su director. De él se esperaba que impulsara un propio estilo de composición americana. Si algo se le daba bien a Dvořák era beber de la tradición folclórica, por lo que no es de extrañar que lo primero que haría es estudiar el folclore americano, tanto de la música india como de la música negra, que le fue introducida en gran medida por el cantante, arreglista y compositor Harry Barley. Un año más tarde de su llegada a Nueva York, Dvořák estrena su sinfonía apodada Desde el Nuevo Mundo. Al parecer fue un rotundo éxito y se abrió el eterno debate sobre si la pieza contiene o no una clara influencia americana. Leonard Bernstein fue uno de los grandes defensores de que no había virtualmente nada de americano en la sinfonía. Pero bueno, en realidad para Bernstein la música no trata sobre nada. Music is never about anything. Music just is. Dvořák insistió que aunque se inspiró en la música folclórica, no tomó prestadas melodías reales. Uno de sus estudiantes, William Arm Fisher, puso texto a la hermosa melodía de corno inglés y llamó a esta nueva canción Going Home. Quizás este sea el motivo de que exista la creencia de que el tema provenía de un canto espiritual. Otro de los elementos que pudo influir en el estilo de Dvořák es el canto de Hiawatha, libro que podría haber leído por sugerencia de la señora Farber para usarlo como tema de una ópera. Al parecer, el tema fue originalmente asignado al clarinete, incluso con un ritmo diferente. Pero posteriormente el compositor decidió asignarle este pasaje al corno inglés. Nunca unas pocas notas han dado tanto que hablar. Probablemente estamos ante la partitura más efectiva para el corno inglés. El instrumento que menos notas toca en la sinfonía y el que más será recordado por el público. Y aplaudido. Como se puede apreciar en el manuscrito, la primera elección para este movimiento fue la de andante. Pero por alguna razón pensó que la melodía necesitaba algo más de tranquilidad, de sosiego, y lo cambió por largo. De todos modos, la indicación de negra a 52 es bastante más ligera de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Si hacéis un barrido por YouTube y demás plataformas, es difícil encontrar ese tempo. El segundo movimiento abre con un inquietante coral de metales, a modo de preámbulo de Érase una vez, antes de introducir el tema del corno inglés, que sería el tema principal. Aunque bueno, este tema de corales lo va a usar después en el cuarto movimiento también. Es un viaje de un mi menor en el que culmina el primer movimiento. Entonces ahora empezamos el segundo movimiento con un acorde de mi mayor. Hay que escuchar la voz principal, que sería la trompeta, hace si bemol mayor sería un tritono. Este enlace de tritono es bastante raro, incluso si tú lo haces con acordes menores, te puedes quedar a componer música para cine de terror. Bueno, el segundo compás, el siguiente enlace de acordes, volvemos otra vez a mi mayor, y de aquí bajamos una tercera menor o segunda aumentada a re bemol mayor.
tercer compás tenemos un acorde de La mayor. Luego hay un Sol bemol menor, que sería el cuarto grado de menor. Nota de paso en trombones y clarinetes. Y Re bemol mayor. Y el de timbales. Y aquí dejarían a las cuerdas en 3/3, pianísimo. Que nos preparan la cama al corno inglés. Tiene una forma ternaria, ABA, y bascula entre los grados más comunes, como son primero, cuarto, quinto, primero. Pero en el tercer compás, Dvorak añade un acorde especial, que es una quinta aumentada, que es una manera de acercar el primer grado al cuarto, a la quinta aumentada, para acercarlo al cuarto, quinto y primero. Esto le da un colorido muy especial a ese acorde, a ese pasaje. Entonces, sabiendo esto, claro, no es lo mismo tocar el primer compás que el tercero, aun siendo las mismas notas. No es lo mismo tocar el primer compás que pues dicho esto, los dos primeros compases pueden ser más contemplativos, ¿no? Pero tercero y cuarto deben ir unidos. Incluso el principio del tercer compás puede ser un poquito más piano para dar sensación de continuidad hacia el cuarto compás. Los compases quinto al octavo permanecen en la subdominante. En el cuarto grado, lo único que le da un poco de movimiento, sensación de dirección, son los reguladores y hace que no se estanque. Ese estancamiento tonal se pierde por el tema de los reguladores. Nótese que los clarinetes hacen diferente medida, ¿no? Los dos clarinetes en este caso. Una de las cosas que me gusta fijarme cuando toco este pasaje es que muchas veces tomamos el Fa, el último Fa del compás quinto, del pasaje de corno, como un punto de llegada. Entonces suena un poco... Y realmente el crescendo debería continuar hasta el siguiente compás. Es interesante intentar contener la intensidad en ese último Fa del primer compás, de esta parte B, ¿no? Entonces, sí, a mí me ayuda mucho pensar en semicorcheas. Y lo mismo para este Fa, que es muy largo y pueden empezar con un poquito más de sonido. Y así podemos seguir disminuyendo en esa blanca, ¿no? Si no se queda como demasiado parado todo, ¿no? En el ritornello del compás 9 nos encontramos con el mismo material, pero esta vez tenemos que ser un poco más estrictos con el tempo, ya que se añaden unos pequeños comentarios en la cuerda. Entonces tenemos primero con los primeros violines, tenemos... Do,
cambio de armónicos por blancas y no hay ningún problema. Y después de este recordatorio, la parte A, vienen los dos últimos compases que probablemente sean los más complicados porque venimos cansados y el corno se va a una tesitura demasiado aguda para lo que, digamos que esas últimas notas, esas notas agudas, no son las más agraciadas para el corno inglés. Aquí, sabiamente, Dvorak incluye el fagot para que el corno pueda apoyarse en octavas, pero esta ayuda puede convertirse en un problema, ya que venimos de dos P's, del pianísimo, tenemos que llegar a un fortísimo en el último compás. Entonces tendemos a forzar demasiado el instrumento, se nos sube mucho la afinación y hay que estar muy pendiente de la afinación con el primer fagot. Y ahí tenemos, pues eso, el último compás sería... Se suele hacer un poquito más largo el do. Notando. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Y te invito a visitar mi canal de YouTube, donde encontrarás este y otros vídeos. Y si te gustan, pues suscríbete y dale a la campana para estar al tanto de novedades. Un abrazo.